cuando se presenta a pedirla, de especificar justamente qué es lo que requiere, cuál es la necesidad que tiene por lo que, en la que funda su petición. Los numerales 2 y 3 del artículo 309 establecen otras medidas especiales, pero todas coinciden en esta finalidad de obtener datos que permitan identificar, porque ahora vamos a ver más adelante, en el artículo que les menciono, el 309, lo que yo les decía, se dan ejemplos de medidas que son ejemplos no taxativos. Hay algunos escritos, pueden haber otras medidas que tengan estas finalidades. ¿Eso lo entendieron hasta ahora? ¿Sí? Bueno, otra de las finalidades específicas de las diligencias preparatorias es la de adelantar la producción de un medio de prueba que será usado en un proceso ulterior. Esto es lo que decía hoy Germán. Este tema ya lo vieron al ver prueba, o al menos lo mencionaron. Pueden existir circunstancias donde la prueba no se diligencia en el momento normal del proceso, que son conceptos que yo ya doy por sentado que saben cuál es el momento normal de ofrecimiento y diligenciamiento. ¿Por qué? Por determinadas circunstancias que el numeral 6 del artículo 309, que ahora vamos a leer, establece que podrían dar fundamento a solicitar el adelantamiento de una prueba. ¿Alguien puede leer este numeral 6 del 309? Yo se lo leo, profesora. Gracias. Dice, la práctica de prueba en los casos en que A. Una cosa pudiera alterarse o perecer. B. Pudiera modificarse las circunstancias necesarias para el juicio. C. Se tratare de testigos de avanzada edad o gravemente enfermos o próximos a ausentarse del país. ¿Sigo? No, perfecto. Esos son los supuestos, dice Clet, que este numeral prácticamente abarca la mayoría de las hipótesis en las que podríamos estar ante un escenario en que necesitemos adelantar una prueba. ¿Tá? ¿Qué es importante que sepan de este punto? Si bien ahora vamos a ver ejemplos en las diapositivas que siguen, que son medidas de excepción. Obviamente yo, si voy a romper con toda la lógica del proceso, el principio de legalidad, que me dice que yo debo ofrecer los medios de prueba en los actos de proposición, que debe haber un control y una admisibilidad y una agregación de estos medios en la audiencia preliminar y un eventual diligenciamiento en la complementaria, obviamente que esta norma es una norma de excepción dentro de nuestro código. Como ustedes saben, ya vienen viendo hasta el hartazgo los principios, el debido derecho de defensa, por tanto, esta va a ser de las medidas, de las diligencias preparatorias que yo considero que mejor tiene que fundar la parte al pedirla. Y el legislador fue muy prolijo, como fue para mí en la mayoría de la regulación de este tema, al decir, bueno, en realidad, en los supuestos en los que se puede necesitar un adelantamiento de pruebas son esto y esto y esto. Y comparto con la profesora Clet que se abarcaron prácticamente todas las hipótesis. Digo prácticamente porque, bueno, siempre la inventiva supera siempre puede, la casuística supera lo que puede suceder. Puede haber otra hipótesis en la que se amerite el adelantamiento de un medio de prueba. ¿Qué hizo acá el legislador? Y bueno, priorizó el no correr el riesgo de perder esa prueba, de perder esos elementos constitutivos de la pretensión o de la defensa, y alterar el debido proceso, digamos, el tracto normal del debido proceso, y ahora vamos a ver que también digo, lo aminora el daño con otros mecanismos, pero bueno, lo que prioriza acá es nada más y nada menos un concepto que ustedes ya habrán visto, el de la verdad material, el de priorizar los derechos sustanciales sobre las formas y demás. Después, otra de las finalidades que establece el artículo 306 es la de garantizar la ejecución forzada de una eventual sentencia de un proceso posterior. Pido, antes de empezar el proceso, que se me garantice el resultado de la ejecución forzada, que ustedes van a ver después qué es, pero el ejecutar esa medida, o sea, que sea posible que yo ejecute, de ganar el juicio, ejecute esa sentencia, sea posible como preservando, por ejemplo, un bien de mi futuro demandado. Pido un embargo específico sobre
no sé, un auto de mi demandado al que le voy a iniciar un juicio. Esa es otra de las finalidades. Y la última finalidad es la de adelantar provisionalmente la efectividad no eventual futura de una futura sentencia de un proceso posterior. ¿Qué es esto? El típico ejemplo para que les quede en la cabeza es cuando me presento a pedir una pensión alimenticia provisoria. Es algo provisorio que pido, bueno, como las medidas provisionales, que ustedes las van a ver cuando vean procesos cautelares, son medidas que se agotan en sí mismas, pero que digo, no quitan que yo tenga que tramitar un proceso posterior. ¿Qué sucede? Estas, como les reitero que es un punto muy importante, son 5 finalidades que son las únicas que el código establece que pueden perseguir las diligencias preparatorias. Pero eso no implica que las que enumera el artículo 309, esas medidas especiales, sea un elenco taxativo. Pueden haber, como lo dice la capite del artículo, pueden haber otras de la misma naturaleza que podrán solicitarse como diligencias preparatorias. ¿Hasta ahí está claro? Si tienen alguna duda, me dicen. Bueno, acá lo que hago es, les hago algunas, más que nada para que les queden y no para analizar caso a caso, pero les pongo algunos ejemplos de diligencias preparatorias que cumplen con las finalidades que venimos a ver. La exhibición de cosa mueble que se hubiera de reivindicar, así como su secuestro si correspondiere. Un típico ejemplo, estoy por pedir la reivindicación, iniciar el proceso de reivindicación de un auto, y lo que pido al juez, me presento antes de presentar la demanda reivindicatoria, y le pido, bueno, quiero que se me exhiba, que se me muestre cómo está el auto, en qué condiciones, para ver, digo, si por ejemplo a la demanda de reivindicación le agrego una pretensión de daños y perjuicios, y además pido, o eventualmente puedo pedir el secuestro, bueno, mientras tramita el proceso, que esto esté en poder de fulano, con tal y cual responsabilidad. También la exhibición de testamento, cuando se creyese heredero, legatario o albacea, la exhibición de libros de comercio, la exhibición de títulos o instrumentos referentes a cosa vendida por parte de su enajenante, en caso de evicción o pretensiones similares, la exhibición de documentos en determinados supuestos, como documentos en poder de oficinas públicas, en poder de terceros, en poder del adversario y demás. También otros ejemplos de diligencias preparatorias, la declaración jurada sobre hechos relativos a la personalidad, la rendición de cuentas. Otro que es muy frecuente en la práctica es la citación a reconocimiento del documento privado contra aquel de quien emane, que esto me sirve para completar la legitimación pasiva del futuro proceso. Imagínense que le estoy pidiendo que reconozca o no si esa es su firma. El ejemplo que les daba hoy, de que el nombramiento de representante legal o curador especial a quien carezca de ellos. Y acá les pongo ejemplos de medidas preparatorias probatorias, y en realidad más que ejemplos les pongo los 3 supuestos en los que puede darse, porque digo, que una cosa pudiera perderse o alterarse podrían ser miles de supuestos, como, no sé, digo, pido una inspección judicial sobre un bien, porque voy a iniciar no sé, se me está por caer la pared, y voy a iniciar una demanda de reparación contra mi lindero, y bueno, pido porque eso puede alterarse o perecer directamente, se cae la pared, o bueno, sucede algún evento. La cuestión es, ¿qué les parece? ¿Quién puede solicitar la medida? ¿Qué me pueden decir? Hay uno que es cantado, Álvaro. El que demanda, puede ser. El actor, te referís al actor. Sí, exacto. El demandante. Muy bien. Sin duda, y así lo establece el artículo 307.1, que es el que le cito, el sujeto habilitado para solicitar la medida va a ser el actor. Es como el sujeto natural. Pero la doctrina se plantea, bueno, ¿y por qué el demandado no podría pretender solicitar algo como diligencia previa? Es una discusión teórica, pero les puede servir como abogado. Está en la bibliografía básica que les recomiendo, esta discusión. Klett aborda, y también Abar la menciona, de que entienden que como hay un vacío legal, porque no se establece que el demandado no puede solicitar una diligencia preparatoria, ellos entienden que, en virtud de la integración de la norma,
y el principio de igualdad que establece el artículo 15 de nuestro CGP, podría el demandado tener derecho a solicitar una diligencia preparatoria para quien será, o contra, o digo, una diligencia preparatoria para defenderse en un futuro juicio que le iniciarán. Eso es una discusión teórica, pero me parece que tiene valor práctico, porque les puede tocar a ustedes ser demandados y necesitar, completar, adelantar un medio de prueba, o estar en una de las situaciones en las que se podría encontrar el actor y podría fundar su petición de diligencia preparatoria. El juez competente, ¿qué les parece? ¿Quién es? Ya lo dice un poco la diapositiva, pero va a ser el juez que será competente en el proceso ulterior si no hubiera existido la diligencia. Yo estoy pidiendo una medida previa a un juicio reivindicatorio, el juez competente para entender en esa diligencia preparatoria va a ser el mismo que es competente para entender en la acción reivindicatoria. ¿Se acuerdan de lo que era la prevención? ¿Qué implicaba la prevención? ¿Qué consecuencias tenía? ¿Nadie se acuerda de esto cuando dimos competencia? ¿Sí, Blanca? Que el juez que asumió competencia, que conoció primero, es el que queda como fijado para la competencia. Si yo me presento e inicio juicio ejecutivo, lo tendré que iniciar ante el mismo juez donde inicié la intimación de pago. En el Exactamente. Perfecto, Blanca. Las diligencias preparatorias, en resumen, importan prevención. Por tanto, si presento una diligencia de intimación contra este juez, el proceso posterior lo voy a presentar contra el mismo. ¿Está? Como dijo la compañera. Muy bien. En cuanto a las particularidades del trámite de este proceso, que ustedes van a ver si profundizan en la doctrina, van a ver que hay un montón de discusiones en cuanto a las diligencias preparatorias, si son un proceso anterior, si son una etapa o una continuación, pero bueno, a los efectos de este curso no es necesario que profundicen tanto en la doctrina, en ese aspecto, por eso yo pasé por alto eso, pero les advierto que esos debates están en algunos, más que nada en algunos artículos de doctrina. Básicamente en lo que refiere y lo que nos interesa al trámite, como lo dice el artículo 294, numeral 2, en sede de proceso de conciliación, las diligencias preparatorias no requieren conciliación previa, algo que sí requiere, como ustedes ya saben, el proceso ordinario, que implica que yo puedo presentar directamente la diligencia preparatoria sin tener que citar a mi futuro contraparte a conciliar. ¿Está? Los requisitos de la solicitud de diligencia preparatoria tienen que cumplir, como todo acto procesal, los requisitos generales de los actos, que ustedes ya los vieron, y no lo vamos a reiterar, pero además hay otras, obviamente por las particularidades de las medidas, hay otros requisitos que van a tener que cumplir, que se establecen en el 307.1, que refieren al nombre, al deber de tener que denunciar el nombre y domicilio del sujeto contra el cual se dirige la medida y de mi futura contraparte. Otro caso importante y particular de la solicitud, sí, de Arrascaeta. Sí, profe, no, le iba a hacer una consulta, estoy un poco perdido en el tema este. El tema de la diligencia preparatoria se solicita durante el trámite de un proceso, digamos, de un juicio. Ya te me perdiste al principio de la clase. Sí, previo es entonces. En la diligencia preparatoria es como lo dice su palabra, lo dice el nombre, es una diligencia que prepara el proceso. Ustedes quédense con eso, prepara, es previa, es antes del proceso, antes de que venga la vedette principal, que es el proceso, voy a tener una diligencia. Necesito hacer una diligencia antes para tener datos de mi futuro demandado, porque tengo un testigo que es fundamental, es el único testigo que vio el accidente y bueno, está viejito y se está por morir, necesito adelantar esa prueba. Es previo, son todas aquellas cuestiones, medidas que tengan como finalidad, las que vimos, que están en el 307, que requieren que se hagan hoy y no mañana. Sí, alguien había levantado la mano, miren que no veo bien quién levanta, así que hablen nomás. Buenas noches, profe. Tengo una consulta, me quedó una duda con respecto a cuando nos planteamos el tema de si el demandado podía interponer medidas, digamos,
diligencias preparatorias. Y a mí lo que me llama la atención es el tema de que el proceso con la demanda se inicia. Entonces, sería antes del acto de proposición que sería la contestación del demandado. Ahí como que me surgió una duda, porque el proceso ya estaría iniciado. Exacto, bueno, pero es que lo que dice Clet, justamente, por eso está bueno que lean el tema. Digo, habría varios supuestos. Es como yo les digo, yo les puedo dar ejemplos de la casuística, pero puede haber otros. Puede ser, por ejemplo, que, no sé, ya me hayan citado a conciliación y antes de la presentación de la demanda, yo como futuro demandado, no pretendo iniciar digo, esto es una postura doctrinaria, ¿no? Si nos atenemos a la estricta interpretación del CGPE, también una conclusión válida, entiendo yo, no sé qué opina Germán, es decir, bueno, solo el actor puede pedir estas medidas. Lo que interpreta parte de la doctrina es decir, el demandado también puede, por ejemplo, siguiendo con el testigo viejito que se me muere, también puede pedir como una diligencia preparatoria, decir, bueno, que este testigo declare antes de la oportunidad en que debía hacerlo, porque se me va a morir y es el testigo en el que yo fundo mi defensa, por ejemplo. No sé, Germán, si andás por ahí. Bueno. Sí, capaz que lo que no entendés, María Belén, es que la referencia es al futuro demandado, a quien va a ser demandado en el proceso principal. Porque cuando Valentina les dice actor y demandado, es quienes van a ser cuando promuevan la legitimación que van a tener, es la de actor y de demandado. Capaz que eso es lo que te confunde. Todavía no es demandado. Porque en la pregunta de María Belén estaba íncito que ya estaba demandado, si yo te entendí bien. Claro, a mí lo que me hacía ruido justamente era eso, es como que si una vez que iniciado el proceso, es como que me llama la atención que sea preparatorio justamente. No, Pero no, ahora... es que va a ser el demandado. Claro. Yo ya sé que me van a demandar y necesito para defenderme, necesito datos, necesito adelantar un medio de prueba y demás. Eso sostiene, ya les digo, la doctrina, que a mi juicio en ese punto muy bien fundada y que a ustedes como abogados el día de mañana les puede servir justamente estas interpretaciones doctrinarias para pedir una diligencia preparatoria cuando van a ser futuros demandados. Siempre estamos hablando de un futuro proceso, como bien explicó el profesor. Otra punto importante en cuanto a la solicitud, que los jueces miramos mucho y que es algo que en general las partes fallan, es en explicar y explicitar de manera concreta, pero bien fundada, la finalidad de la medida. Muchas veces sucede en este tipo de diligencias que se piden, a veces se piden como en una bolsa, varias metidas, por si pasa, pasa, y la parte falla en el deber de explicar cuál es la finalidad, qué persigo con esta medida y por qué te la estoy pidiendo en este momento. Eso es muy importante que lo sepan, y en especial es importante en el caso del adelantamiento de prueba. Recuerden, como yo ya les dije hoy, se los tiré como titular, pero ahora les desarrollo, que el adelantamiento de prueba implica una derogación del principio general de la prueba, de cuándo ésta se ofrece, de cuándo se diligencia, de cuándo se admite y demás. También implica, en parte estoy alterando el principio de bilateralidad y contradicción, o puedo estar alterando. Entonces la petición de una, disculpen pero tengo muchos perros, la petición de una medida de adelantamiento de prueba requiere una fundamentación especial, un planteo concreto de por qué necesito ahora esta medida y no puedo esperar para que sean así. Clet lo menciona como debo satisfacer plenamente la debida carga de explicitación. ¿Dudas hasta acá? ¿Les queda alguna? No sé si voy muy rápido, ¿va bien? Se entendió. Está, bárbaro. Me interesa lo de la solicitud, que se queden con eso, con el deber, porque estos datos son lógicos, obviamente que voy a tener que cumplir con los requisitos, el domicilio, pero es muy importante en las diligencias preparatorias como abogados que sepan que debo fundar la finalidad y por qué la estoy pidiendo en este momento y en otro. ¿Qué va a hacer el juez? Bueno, por último, también deberá, que ahora lo vamos a ver, pero ya se los menciono, por último, también se debe justificar
de qué manera estoy pidiendo la medida. Porque recuerdan que una de las finalidades era la finalidad cautelar. Yo puedo pedir, por ejemplo, el embargo del embargo de un bien de mi futuro demandado. Entonces, claramente, esa medida va a ser reservada. Ustedes cuando vean proceso cautelar, van a ver que también son medidas, las medidas cautelares son medidas que rompen un poco con la lógica que vienen viendo del proceso, porque son medidas que se toman sin escuchar a la contraparte, porque obviamente si yo la noticio de la medida antes de tomarla, corro el riesgo de que la medida no sea efectiva, que el bien, ese auto que quiero embargar y secuestrar, desaparezca. Entonces, van a haber situaciones donde la solicitud de medida de diligencia preparatoria va a ir acompañada de la solicitud de que se provea, de que el juez resuelva de manera unilateral, sin noticia a la otra parte y reservado. ¿Está? Por supuesto, acá explica Clet que en estos supuestos también voy a tener que fundar cuál es ese riesgo, cuál es el riesgo que corro de si mi contraparte se entera de la medida antes de que esté hasta cumplida. No sé si Magalí estabas levantando la mano o me apareciste en la pantalla. No estaba levantando la mano. Está muy bien. Y bueno, la resolución del juez, acá les pongo que puede ser de 3 tipos. Puede admitir la medida, puede dar un plazo para subsanar errores o rechazar el límite. Básicamente, cuando se presenta una solicitud de medida preparatoria, el juez la va a calificar. O sea, lo que hacemos es, incluso a veces la parte la califica de una forma, piden, no sé, una intimación, cuando en realidad están pidiendo una cautelar media encubierta. Entonces, es una tarea importante del juez que califique en definitiva qué medida se me está pidiendo, cuál es la finalidad de esta medida, y ahí veré si admito la medida. Si, por ejemplo, me está pidiendo una medida cautelar de embargo, que adelante esa medida, y por ejemplo no me está fundando uno de los requisitos que tienen las medidas cautelares, por ejemplo, no me está fundando porque hay un riesgo de que si no se toma hoy esa resolución, la eventual sentencia de condena que pueda obtener en un futuro proceso corre riesgo de no poder efectivizarse. Lo mismo en los casos de la prueba. De repente me dice, bueno, preciso que se adelante este medio de prueba, pero me explica, pero no me explica del todo, bueno, por qué podría modificarse esa situación, o no me pone, me dice... bueno, que la prueba testimonial puede perder si no me explica si es porque está en avanzada edad, porque está gravemente enfermo el testigo. Entonces ahí tenemos la potestad de los tribunales de dar un plazo para que se subsane ese error. O también se puede rechazar in limine porque no cumple con los requisitos que establece SGP, esto que venimos viendo, ¿no? Por ejemplo, no cumple con una de las finalidades que establece la norma. Eso el rechazo in limine lo establece específicamente el artículo 307.2. Una cosa que aclara Clet, y es importante porque también saca un poco de la lógica cuando vean demanda, la diligencia preparatoria muchas veces el control que hace el juez, el control de admisibilidad de esa medida, a diferencia de lo que sucede en la demanda en un proceso ordinario, se hace basándose en la argumentación, en cómo fundamenta la parte, en las afirmaciones, y no siempre hay, o no todas las circunstancias requieren de la aportación de medios de prueba concretos, sin perjuicio de que se puedan aportar. Por ejemplo, pido la declaración de un testigo que está gravemente enfermo, puedo presentar y acompañar a mi escrito fundado un certificado médico que acredite esa circunstancia. Y también agrega Clet que el control de admisibilidad y la calificación, de este control que hace el juez antes de dictar resolución, va, en los casos de adelantamiento de prueba, también va a requerir, acá les ponía eso, va a requerir de un control al menos primario y provisorio sobre la admisibilidad, conducencia y pertinencia y necesariedad de ese medio de prueba. Porque en definitiva yo estoy pidiendo que se adelante un medio de prueba que debiera estar en un proceso posterior. Entonces, no, tengo que analizar por qué lo tengo que adelantar, si corresponde adelantarlo, pero también un poco los requisitos que debe cumplir cualquier medio de prueba en el proceso que ustedes ya vieron.
Por supuesto que ahora vamos a ver las formas de impugnación. Pero antes, lo que yo les decía, la regla de las diligencias preparatorias es la bilateralidad de la medida. Por tanto, de regla, cuando el juez resuelve y dispone una medida, va a ser concitación contraria, o sea, concitación del futuro demandado del proceso, concitación de quien afecta esa medida. El 307.3 así lo establece, si alguien se anima a leerlo. ¿Algún valiente? Apareció Lieberman. Perdón, ¿se escucha? Sí, se escucha bárbaro. 307.3. El trámite se dispondrá con citación de la parte contra quien se pide, en especial, si se tratara de medio de prueba, salvo si esa comunicación pudiere frustrar la finalidad y eficacia de la medida. Si la contraparte no hubiese tomado conocimiento de la medida en forma completa y concreta con motivo de su ejecución, se le notificará conforme a las reglas generales. Si se tratara de un medio de prueba, la otra parte tendrá la Se lo oportunidad... leo, profesora. Ya ¿Perdón? está leyendo Lieberman. ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha bárbaro, yo te escucho bárbaro. Si se tratara de un medio de prueba, la otra parte tendrá la oportunidad de completarla o de presentar contraprueba al respecto en la estación oportuna. Claro, acá lo que nos establece el artículo es completo, nos establece los diferentes escenarios. La regla es la bilateralidad, o sea, la misma regla que teníamos en el proceso. La medida se adopta con citación. El legislador es muy prolijo y nos dice, bueno, ¿cómo se efectiviza esa bilateralidad? Dispongo la medida con citación contraria. ¿Se acuerdan de estas medidas con citación, estas resoluciones con citación del 202 del CGP? ¿Se acuerdan cuando dieron medios impugnativos, resoluciones? ¿O es la primera vez que sienten hablar del 202 del CGP? ¿Qué me dicen? ¿Qué pasa? ¿Cómo se ejecutan las medidas del 202? Alguien que lo lea. Siempre que se ordene algo con citación, el actuario deberá suspender el cumplimiento de lo ordenado hasta que hayan pasado 3 días de la notificación hecha a la parte que deba ser citada. Esta podrá deducir opción dentro de ese término, vencido el cual precluirá su facultad impugnativa. Bien, ¿qué pasa con las medidas con citación, como es la regla de las medidas preparatorias? El juez dispone la medida con citación contraria, la medida queda en suspenso. ¿Tá? Por 3 días, ahí en el juzgado dejamos quietito el expediente a ver si alguien aparece. Es como, bueno, el que no calla, otorga. Bueno, esos son las 202. Yo dispongo con citación, si nadie se opone, la medida se ejecuta. ¿Tá? ¿Qué pasa si se opone? ¿Qué puede, por ejemplo, en qué podría oponerse en la medida? Y bueno, puede pedir, no, directamente oponerse, esta medida es un disparate, o sea, suspendan la ejecución, no considero que no es, no sé, sí, Blanca. Y en el caso de que sea una intimación de pago, él se pudo poner presentando algún convenio de pago diciendo que él se había llegado a pagar alguna parte y no corresponde que le intimen. Bueno, pero ¿se acuerdan que yo hoy les adelanté y les dije, esto lo vamos a ver más en profundidad, que el legislador, en el caso de la intimación de pago, expresamente, en el 307.2 al final creo que es, expresamente dijo que este trámite sea unilateral. Yo no quiero que acá me armen contradictorio, no quiero que acá discutan, lo que no implica que la parte intimada al pago, ¿tá?, pueda venir y presentar un escrito dando sus descargos, sus consideraciones. Pero ahí se agota, o sea, la intimación, ustedes lo van a sentir mucho en la práctica, es un acto, es una diligencia que se agota en sí mismo. Por eso yo hoy les adelanté un poco que la intimación de pago, que tiene como finalidad que mi futura contraparte incurra en mora, es de regla y siempre unilateral, porque así lo dijo el legislador.
¿está? Sin perjuicio, ya le digo, Abar lo dice expresamente, y pasa en la práctica de que la parte se presente y dice, mirá, yo ya pagué, pero está. O directamente dejo pasarla, si yo no estoy en mora, ya pagué, me notifican y listo. Esa es una particularidad. Pero el resto de las medidas van a ser dispuestas con bilateralidad, con citación contraria. Por tanto, si yo les pregunto en mi solicitud, le pido al juez que disponga la exhibición de tal documento que está en poder de tal tercero, y no le aclaro que quiero que sea sin noticia a mi contraparte, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a disponer el juez? Se le va a enterar a la contraparte. Exacto, la va a citar, la va a notificar con citación contraria, la parte va a tener ese plazo de esos 3 días para venir y decir sí, no. Si yo Profe, quiero que... Sí. Disculpe, no, eso que pregunto. Entonces, yo cuando solicito esto, ¿puedo pedir que no se que no se notifique a la contraparte? Exactamente, podemos pedir de todo. Lo que yo les explicaba hoy en la solicitud, es importante que yo fundamente la finalidad de la medida y por qué la estoy pidiendo bilateral o reservada o demás. Es importante que yo, si voy a romper la regla, voy a romper el principio general, tengo que explicarle al juez por qué necesito que esta medida primero se ejecute y después, en todo caso, sea notificada. Yo lo puedo pedir. ¿Cuándo? Bueno, cuando se cumplan, cuando esto sea pertinente, digamos. O sea, no es que el juez no me va a hacer lugar a un pedido de unilateralidad o de reserva infundado. Yo tengo que fundar esa medida, porque como jueces siempre tenemos en el horizonte la bilateralidad, el principio de contradicción. Entonces, para pedir algo, por ejemplo, pido una inspección judicial en la casa, en una casa, en un bien que voy a reivindicar, la pido sin noticia a la parte porque, bueno, no sé, está desarrollando una actividad ilícita, ¿no? Digo, son miles los supuestos, pero pido una medida así y tengo que fundar por qué esta parte, si se enterara, o la medida se frustra, o se modifican los hechos o las circunstancias que fundan mi pretensión. Tengo que fundar la excepción a la regla. Lo que es importante es que se queden con eso. Y que el demandado, cuando se dispone con citación, que es la regla, lo reitero, va a poder venir a oponerse, a pedir que, sí, bueno, que se haga esta medida, pero que se haga de esta otra forma, o incluso a pedir la ampliación de la medida. ¿Tá? Lo cual el juez va a resolver sin ulterior recurso. ¿Tá? Ahí paren. Sin ulterior recurso, o sea, esa resolución van a ver ahora cuando veamos en profundidad la impugnación que no va a ser recurrible. Sin perjuicio de que la medida sea bilateral, me hayan noticiado a la futura demandado, el demandado se haya pedido una ampliación, esto, el juez no está obligado, por supuesto, a disponer, puede hacer caso omiso de esas observaciones o de esas peticiones, y disponer igual la medida que considere. Lo que sí resalta CLET, y es cierto, es de relevancia, antes de tomar toda decisión judicial, es muy prudente, es muy conveniente escuchar a las dos partes, por más de que yo después le vaya a hacer lugar a la medida del actor tal cual él me la pidió. ¿Tá? La unilateralidad del trámite implica que la notificación de la resolución se va a hacer después de efectuado el diligenciamiento de la medida. ¿Tá? Ahí el legislador también fue muy prolijo y le dijo al juez, mirá, esta comunicación de la resolución que dispuso la medida debe hacerse en forma completa y concreta. ¿Por qué es esto? Porque yo estoy haciendo uso de una excepción, estoy rompiendo con una lógica del proceso, que es la bilateralidad, estoy rompiendo o afectando derechos como la debida defensa, por tanto, el 307.3, si alguien, a ver, yo lo tengo acá abierto, dice, el trámite se dispondrá con citación de la contraparte contra quien se pide, en especial si se tratara, salvo si esa comunicación pudiere frustrar la finalidad y eficiencia de la medida, que es lo que yo voy a tener que fundar en mi solicitud cuando lo pido unilateral.
si la contraparte no hubiese tomado conocimiento de la medida, en forma completa y concreta, con motivo de su ejecución, se le notificará conforme a las reglas generales. O sea, que eso lo leyó hoy Lieberman. Ahí nos dice cómo, si la medida es unilateral, cómo se debe notificar de forma posterior. ¿Por qué? Porque estoy restableciendo ese derecho de defensa. Muchas veces pasa, por ejemplo, cuando hago una inspección sobre un bien unilateral y reservada, llego a la casa, la notificación no quedó cumplida porque, bueno, sí, porque el futuro demandado me abrió la puerta y vio que estábamos haciendo una inspección. Yo le tengo que notificar de esa acta que se va a labrar en esa inspección, de la resolución que hizo lugar al acta. Eso es a lo que refiere el legislador cuando habla de forma completa y concreta. La diligencia preparatoria, las diligencias preparatorias probatorias cuya tramitación se hubiera dispuesto de forma unilateral, lo que leía hoy Lieberman, la última parte de este numeral, la contraparte tendrá la oportunidad de completar la diligencia o de presentar contraprueba en la oportunidad procesal respectiva del ulterior proceso. O sea, ¿cuándo es esto? Al contestar la demanda. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguien? ¿Nada? No, Bueno. por ahora no. Bien. Hay que procesarlo esto, para saber Sí. si hay dudas. No, y es complejo, acá los últimos que les pongo, que no voy a entrar a ahondar, pero para que lo sepan, las medidas preliminares, preparatorias, que tienen fines cautelares, por supuesto que las van a terminar de entender a sus requisitos y su forma de fundamentación cuando vean propiamente procesos cautelares. ¿Tá? Porque, como yo les decía, el derecho procesal y el proceso ustedes van conectando los conceptos unos con otros. Las diligencias que estamos dando hoy, preparatorias, probatorias, sin lugar a dudas, que tanto para hacer su solicitud o para lo que van a pedir, ustedes tienen que ya haber estudiado y tener en claro todos los medios probatorios, porque yo puedo estar pidiendo determinados medios probatorios que voy a tener que fundarlos y pedirlos de la misma forma que si los pidieran la demanda, ¿me entienden? Se vinculan los temas. Profe, Sí. sí, yo creo que lo que marea un poco de esto al principio para entender es que, claro, esto no forma parte del proceso todavía, el proceso no se inició, ¿no? Porque no se presentó la demanda. Exacto, exacto. Lo que marea, sí, puede ser, y lo que complejiza la tarea del control y de hacer lugar y demás, es que son procesos previos, ¿tá? Y que rompen con la lógica en algunas oportunidades de lo que son los principios que ustedes vienen viendo, porque ya les digo, hay medidas que pueden ser tomadas de forma unilateral, reservada, o sea, que disponga la medida y después la parte se entera, lo cual implica muchísima responsabilidad del magistrado que la dispone, porque bueno, tenemos que ser muy cautelosos, tenemos una potestad que nos da en este caso el CGP, pero es reglada, o sea, tiene que ser muy medida. El adelantamiento, yo por ejemplo, por contarles mi criterio personal, soy muy restrictiva al hacer lugar a medios de prueba, de adelantamientos de medios de prueba. Realmente me tienen que acreditar con cierta fehaciencia que esa prueba puede perderse o frustrarse. Porque, digo, pasa mucho que si no se pretenden adelantar cosas, sin las debidas garantías procesales, por supuesto, porque la forma garantista es la que establece el proceso ordinario, que es el garantista por excelencia. Bueno, el CGP obviamente establece que algunas pretensiones van a ir por otras estructuras menos garantistas, sí, es verdad, pero cuando hay una excepción, como son las diligencias preparatorias a los principios generales y demás, tengo que procurar y ser muy celosa de las garantías y realmente hacerlas como excepciones. Sí, Matías. Sí, profe, un poco sumando a lo que decía la compañera Magalí, creo que era, eso es lo que choca un poco. Yo estoy entendiendo el tema de la bilateralidad, los fines y todo eso, pero por ejemplo, ¿cómo puedo pedir el adelantamiento, por ejemplo, de una prueba, un testimonio de una persona, como usted daba el ejemplo, que es mayor, está internada, está grave, lo que sea, y tiene riesgo de morirse? Si ni siquiera ha hecho la demanda, o sea, ¿qué preguntas le van a hacer? Si ni siquiera ha demandado, no saben ni lo que voy a demandar,
por ejemplo, ¿qué declaración le van a tomar? Eso es lo que a mí, por ejemplo, en lo personal me chocó un poco. Claro, es que sí, porque la solicitud del adelantamiento de un medio de prueba debe ser de las medidas preparatorias, junto con las cautelares, creo yo, más difíciles de fundar, porque por eso es que Clet dice, bueno, el juez, aunque sea de forma preventiva y provisoria, va a tener que hacer un análisis de admisibilidad de ese medio de prueba, porque similar al que yo haría en la audiencia preliminar. Porque la parte me va a tener que fundar, obviamente va a tener que hacer un esbozo de cuál va a ser el posible o futuro objeto del proceso que viene. Recuerden lo que yo les dije cuando empezamos a hablar de diligencias preparatorias. Son diligencias, medidas que están vinculadas, emparentadas con algo que nos guste o no va a ser eventual, que no está definido. O sea, el futuro proceso no tiene sus márgenes, sus detalles definidos. Entonces, eso es lo que complejiza la solicitud de estas medidas y también, por supuesto, complejiza la admisión de las medidas, porque digo, el control que hace el juez de la fundamentación es muy estricto, porque justamente eso, yo tengo que, el acreditar que el testigo, por ejemplo, se está por morir o está muy avanzada, es un supuesto fácil. Ahora, yo tengo que explicarle qué proceso voy a iniciar, por qué fundamento, el objeto del proceso, el posible objeto del proceso y el posible objeto de la prueba, justamente como decía Matías muy correctamente, para ver qué se le pregunta a ese testigo. Obviamente es entendible la confusión que tienen ahora. Por eso son medidas donde yo creo que el legislador las detalló muy bien, fue muy prolijito, sin perjuicio de que obviamente toda regulación pueda tener sus baches o sus vacíos, como lo que les mencionaba hoy, de si, bueno, en definitiva el demandado puede pedir estas medidas o no. Eso es un vacío legal, o al menos es algo no previsto, pero en el resto fue bastante prolijo con, bueno, las medidas tienen que tener estas finalidades. Inventar la medida que quieras, el tipo de medida que quieras pedir, que eso es importante como abogados que lo sepan, que no están restringidos solo a las del 309, pero las finalidades que tienen que cumplir son estas, ¿tá? Que esas sí están taxativamente enumeradas, las finalidades. ¿Alguna otra duda antes de seguir? Es de ahí la importancia entonces del fundamento y el desglose que tiene que tener las diligencias, ¿verdad? Al momento de presentarla. Exacto, es que yo entiendo que la redacción de un escrito solicitando una diligencia preparatoria en algunos casos puede ser igual de complejo que la redacción de algunas demandas, porque tienen que, ya les digo, cumplir varios requisitos de la fundamentación de la finalidad, de la fundamentación de por qué la estoy pidiendo de tal o cual forma. O sea, es una medida compleja. Y en general la práctica, a su vez, ha llevado a que se deforme un poco, para contarles un poco de la realidad de los tribunales, y se pidan como una bolsa de medidas. A mí me ha pasado mucho que me piden como un entrevero de medidas, que ahí también hace muy complejo separar. Esto que me está pidiendo tiene naturaleza cautelar, por tanto, como naturaleza cautelar, y ustedes lo van a ver en clases venideras, va a tener que cumplir con los requisitos de las medidas cautelares. Esto es un adelantamiento de prueba, esto apunta a completar la legitimación pasiva del futuro demandado. Eso hace más complejo en la práctica las diligencias preparatorias, porque entrevera. Por eso es muy importante que ustedes tengan presentes las finalidades. Y, bueno, ¿qué me está pidiendo? No importa qué nombre le ponga a la parte a lo que me pide. En fin, ¿qué es? En derecho procesal, ¿qué es lo que me está pidiendo? ¿Un medio de prueba? ¿Es una, bueno, no sé, una exhibición de tal cosa? Y ahí cataloguen, bueno, si van a ser jueces y si no, como abogados sean prolijos y encasillen cada medida en la categoría que corresponda. Es muy normal, al menos a mí me pasa mucho, que en la primera resolución yo le observo a la parte y le pido que que explicite, que explique detalladamente en qué supuesto normativo del artículo 307 ingresa lo que está solicitando. O sea, básicamente le digo, bueno, ¿cuál es la finalidad de esto que me estás pidiendo? Explícamelo, porque en tu escrito solo me pedís, bueno, quiero hacer una inspección previa, punto, porque voy a iniciar un proceso de tal cosa. Profe, y ese gramajo así hablando pronto y mal, de pedidos que hacen, ¿lo hacen por estrategia o por qué? Y lo hacen, yo creo que lo hacen, sí, espero que por estrategia, espero que lo hagan por estrategia, que sí, que sea por A ver eso. si pasa, o será también sí. por...
Si pasa ahí, pasa, y bueno, y le sacaron una cautelar más barata, digamos, porque bueno, fundaron menos. Creo que en la práctica pasa por eso. No sé. No estoy en la cabeza del abogado, pero bueno, mi trabajo es controlar eso y ser muy garantista de la parte a la que toda medida va a afectar su esfera jurídica, y más aún si toma la medida unilateral, entonces hay que ser precavido. Bueno, en cuanto a las formas de impugnación, yo ahí les pongo, si la resolución del juez rechaza de plano la medida, va a ser susceptible de recurso de reposición y apelación. El artículo 308, en el inciso 3, que habla de impugnabilidad de las diligencias preparatorias, dice: la parte contra quien se pidiere la medida podrá, en el plazo de la citación, oponerse a la misma o solicitar modificación o ampliación, que es lo que les decía. El tribunal resolverá sin ulterior recurso. Cumplida la medida y si mediara agravio, tanto en cuanto a su... Sí. Se me cortó ¿qué inciso? Este es el inciso 3, pero estoy leyendo todo el artículo, así ya lo leemos. Está. Cumplida la medida y si mediara agravio, tanto en cuanto a su procedencia como a su ejecución, ahora vamos a ver esto, cualquiera de las partes podrá recurrir conforme con lo dispuesto en el ordinal 2 del artículo 250, sin efecto suspensivo, salvo si se tratare de diligenciamiento de prueba, en cuyo caso el efecto será diferido. En todos los casos, la resolución que denegare la medida será susceptible de los recursos de reposición y apelación. Igual que en la primera diapositiva, acá les invierto el orden por un tema de claridad expositiva, que es más fácil empezar por lo más sencillo. Cuando a mí me rechazan mi diligencia preparatoria, recurso de reposición y apelación. Ahora, si admite concitación contraria, ¿tá?, la contraparte puede impugnar como lo establece el 202 del CGP, que leímos hoy, que son las providencias con citación. Es un modo de atacar, de impugnar la providencia con citación. ¿Cómo es la impugnación en este caso? No es a través de un recurso, sino de una demanda, una demanda incidental, donde yo me opongo a la ejecución de la medida. ¿tá? Y como todo es demanda incidental, que lo van a ver cuando vean proceso incidental, que ya en breve lo van a ver, si ya no creo que no lo vieron, no, proceso incidental todavía no, voy a interponer una demanda, o sea, una oposición, una demanda que se opone a esa medida, a la resolución que hace lugar a la medida, donde se va a dar un traslado de 6 días, y ahí el juez resuelve ese incidente, esa incidencia que se generó por el artículo 202 de CGP. La resolución que adopte el juez en esa incidente va a ser irrecurrible por el artículo 300, como lo dice el 308 que recién leí. ¿Hasta acá entienden? Porque la impugnación es complicada siempre. Bueno, el que calla, otorga. ¿Qué sucede? Sí. Yo ahí me perdí. Bien. En el rechazo de la impugnación, reposición y apelación, ahí no. Hasta ahí entendiste. Si rechaza Sí. la medida, si no le hace lugar, tengo el recurso de reposición y apelación, que naturalmente lo va a poner el que lo solicita, porque es el que va a ser agraviado. Ahora, si admite la medida con citación, que era el artículo 202 del CGP, donde yo le digo a la parte, bueno, mirá, hago lugar a la medida con citación contraria, o sea, si por 3 días el futuro demandado no dice nada, la medida se ejecuta. Continúa. ¿Se acuerdan lo que les expliqué del 202? Que queda como en suspenso la medida. Queda esperando ahí en la gatera para salir. Bueno, ¿qué pasa? Si la contraparte efectivamente se quiere oponer a esa medida, se presenta en esos 3 días, lo que deduce, que Abar lo explica muy bien, es una demanda incidental, oponiéndose a la ejecución de la medida. ¿Cómo se tramita esa incidencia, esa impugnación que sucedió mediante esa oposición? Mediante un traslado a la contraparte, o sea, a quien solicitó la medida. ¿tá? Y ahí después el juez resuelve. Eso lo que se denomina es una demanda incidental, una contestación incidental, un mini proceso, o sea, una incidencia, un proceso incidental, que ustedes lo van a ver más adelante. ¿tá? Bien, gracias. Pero para que sepan, la providencia con citación es una forma de impugnación. Sí. Bien.
Bien, gracias. Por nada. Lieberman. O sea que en este caso esto se resuelve antes del proceso principal, si no, esto detiene, pone una pausa en el proceso principal. La diligencia No, preparatoria porque el proceso no empezó todavía. no empezó, exacto. Pero en esto lo que sucede es que cuando la parte se opone, pone una pausa a la ejecución de la medida. Si yo hice lugar, por ejemplo, a la inspección judicial sobre el bien previa, ¿tá? Si mi contraparte se opone a lo que yo solicité, queda en suspenso la ejecución de la medida y se tramita, el juez da traslado, resuelve y esa resolución va a ser irrecurrible. ¿Tá? ¿Qué pasa acá? Les cuento porque a mí siempre me gusta tirarle alguna discusión doctrinaria para que ustedes vayan, cuando van a leer a los libros, sepan que se van a encontrar con esto. Clet, una cosa que dice es, bueno, ¿qué pasa si el demandado por estrategia deja que la medida se ejecute? No está de acuerdo con la medida, pero deja que se ejecute. Y no se opone. ¿Puede recurrir? ¿Qué les parece? Bueno, es muy complejo, pero les cuento que Clet entiende que sí se puede oponer. Que en este caso sería un supuesto donde no precluye esa oportunidad. ¿Ustedes se acuerdan del principio de preclusión que impone que la parte interponga en la primera oportunidad procesal todas sus defensas, Bueno, Clet en este caso dice, no, acá no precluye nada. La parte por estrategia puede querer, es una interpretación que hace la autora, puede querer no oponerse, dejar que la medida se ejecute y después agraviarse y interponer reposición y apelación para agraviarse respecto de la procedencia de la ejecución, o sea, esto no procedía y vos hiciste lugar, así como también de la ejecución. Puede ser que procedía, pero se ejecutó de tal y tal manera que eso está mal, por ejemplo, o me agravia. ¿Está? Eso se entiende que se puede hacer por el último inciso del artículo 308. Era lo que me iba a decir, me leíste la mente. ¿Por qué pasa eso? Dice la autora, la expresión en todos los casos que luce al final del 308, ¿tá? La autora lo interpreta como que la impugnabilidad es una facultad que se le otorga en este caso a la parte para recurrir en todos los supuestos. ¿Tá? Si me dio oposición, si no me dio oposición, si rechazó en forma preliminar o si no rechazó. Eso sostiene la autora, lo cual ya les digo, a ustedes les sirve tener distintas opiniones doctrinarias porque pueden estar de un lado o del otro. Básicamente el abogado tiene esa particularidad, entonces tienen que saber todo. Los jueces nos podemos dar el lujo de tener un criterio, pero el abogado tiene que ser abogado de todos. A veces te toca estar de un lado, a veces del otro. Y esta... Sí. No, perdón, pero No, esto puede ser por el principio de bilateralidad lo que la autora sostiene, porque para que tengan derecho como las dos partes en distintos momentos de poder aplicar este inciso. O sea, yo creo que la interpretación que hace la autora es, como las interpretaciones que en general hace la doctora Clet, son de apertura, o sea, interpretaciones que sean pro principios generales, digo, pro principio, el principio del derecho a la prueba, el principio de impugnar, que obviamente que viene acompañado de la bilateralidad de la contradicción, y que sí, tiene un poco, en este caso, concretamente la autora hace una fundamentación específica de su interpretación en este artículo 308 del CGP, en esa expresión que dice en todos los casos. La autora se agarra de un fundamento normativo, digamos. Pero hay en otras interpretaciones que hace de los vacíos legales o de las normas, la autora se basa en principios, en que, bueno, si tenemos dudas, tenemos que ir por la interpretación que sea más garantista o más acorde a los principios que consagra o que respaldan nuestro proceso civil. Y bueno, en este caso es esa la fundamentación. Después, otro supuesto, sí, Pablo. No, estoy pensando en voz alta, no quiero complicarla, pero en el inciso 2 también empieza como cumplida la medida, y en el inciso 3 dice en todos los casos
Estoy de acuerdo con la doctora, con la, Con la doctora Clet. Yo también, en esta interpretación también, porque en general como jueza trato de adoptar todas las interpretaciones que le den más garantías de impugnación a la parte. Para mí es una garantía, yo que soy jueza de primera instancia, es una garantía que mis decisiones sean revisadas por una segunda instancia. Entonces siempre sostengo, o en general, a no ser que me parezca un disparate, sostengo las interpretaciones que le permiten a la parte impugnar. Pero bueno, puede haber quien no lo entienda. El otro supuesto que les iba a comentar es si admite la medida sin citación, ¿tá? Que acá, el mismo artículo lo dice, va a caber recurso de reposición y apelación conforme al artículo 250, numeral 2, sin efecto suspensivo, ¿tá? Que es como normalmente impugnamos una interlocutoria, salvo si se trata de un medio de prueba que ustedes ya saben que por el 147 de SGP, todos los recursos que refieren a medios probatorios son con efecto diferido. La medida cautelar, la forma de impugnación de las diligencias preparatorias con contenido cautelar, o donde se solicite una medida cautelar, ustedes van a ver que tiene un régimen específico, ¿tá? Que está previsto para las cautelares en el 311 y siguientes, en diferentes supuestos, que eso hagan una pausa y lo van a ver cuando vean proceso cautelar. No los quiero entreverar con todo el matete, porque en realidad cautelas las van a ver en una clase específica, porque bueno, son un poco complejas y así lo amerita. Y después lo que yo les decía hoy, la medida de intimación por mora, porque así específicamente lo dispuso el legislador, no admite ningún recurso y es unilateral. ¿Está? ¿Alguna duda respecto de esto? Bueno, el otro tema de interés o que deben saber de las diligencias preparatorias es cómo debe darse su cumplimiento, que el artículo 310.1 del CGP establece específicamente que la medida debe cumplirse en audiencia. A ver si alguien puede leer ese artículo, ese numeral. 310 procedimiento, 310.1, las medidas seguirán el procedimiento que corresponda a su naturaleza, solo si resultare indispensable. Se realizarán fuera de la audiencia que fijara el tribunal a los efectos de su cumplimiento. Bueno, en realidad ahí leíste como, me parece que te faltó leer alguna coma, porque es, las medidas seguirán el procedimiento que corresponda a su naturaleza, coma. Solo si resultara indispensable, coma, se realizarán fuera de la audiencia que fijará el tribunal a los efectos. O sea, ¿qué nos dice? Capaz que en una redacción un poco más entreverada, pero bueno, nos dice eso. No, está borroneado. Ah, está. Perdón. Claro. Que la regla es que la medida deba cumplirse en audiencia, salvo excepciones, ¿tá? Donde, bueno, por razones fundadas, se deba cumplir fuera de audiencia, si resultara indispensable, dice el código. Ahí se realizarán fuera de audiencia que fijará el tribunal de Socio. A la audiencia tienen la carga de, yo les pongo algo importante, porque es algo que a veces los abogados no tienen en cuenta, que las partes tienen la carga de comparecencia a esa audiencia, así como también la carga de colaboración con el cumplimiento de la medida, porque eso tiene consecuencias después en el futuro proceso. Esto es como que refleja consecuencias para el futuro y eventual proceso que viene. Se prevén diferentes consecuencias, por ejemplo, la inexistencia injustificada de alguna de las partes. Vamos a leer el 310, sí, de Arrascaeta. Profe, sí, para unificar un poco antes de seguir avanzando, ¿es una audiencia también previa al proceso? Exactamente. Acá estamos, no ha empezado, no ha habido demanda, acá estamos en un proceso previo. Como lo decía, vieron que yo les puse en la primera diapositiva, puse diligencia preparatoria, proceso previo, porque la diligencia preparatoria es, antes que nada, un tipo de proceso previo, como lo es la conciliación, como es, bueno, los procesos prejudiciales, y ustedes van a ver que si leen, por ejemplo, otro, no sé, Barrios,
que habla de Barrios distingue muy bien entre procesos prejudiciales, procesos previos, y bueno, cuál es el género y cuáles son los tipos, pero esto, en la categoría tenemos un título grande que dice procesos previos, y abajo diligencias preparatorias como un tipo de proceso previo. Sí, Magali. Lujo, profe, gracias. Yo quería preguntarle si este proceso previo suele tener una audiencia o cuánto, porque yo lo que estaba pensando es como que, bueno, al final no arrancamos más con el proceso principal, por así decirlo. ¿Cómo? O sea, si normalmente sucede esto. Claro, o sea, si tiene una audiencia sola. Y que, por ejemplo, si solicitan la declaración anticipada de un testigo, y sí, en general se va a fijar una audiencia donde las partes tienen la carga de comparecer, y ahí se le va a tomar declaración al testigo. Y bueno, y ahí terminó la actividad procesal que requiere esta diligencia. O sea, ese expediente, esa diligencia preparatoria ya se cumplió. Ahora lo que está, digo, la noticia de todo el tema de Operación Océano, que ahora van a empezar los juicios, todo esto era con con la declaración del testigo anticipado y todos los cosas de prueba. No me... Acuérdense, yo sé que es complejo cuando están en Procesal 1, pero acuérdense que Procesal 1 ustedes ven el proceso del CGP, que es el proceso civil. El proceso penal, que es lo que más vemos en la tele, lamentablemente, digo lamentablemente porque siempre viene con malas noticias, es otro proceso que tiene otras reglas y que, por ejemplo, si bien el proceso penal tiene diligencia preparatoria, son distintas, tienen otros requisitos y demás. Acá estamos dando las diligencias preparatorias civiles, ¿tá? Que se dan en un proceso ordinario civil, que ahí está la distinción, para que no se me entrevere. Contestándole a Magali, muchas veces esto parece, porque yo demoré capaz en comentarle, parece que es eterno, pero no es eterno. En realidad, por ejemplo, la medida preparatoria más normal y más frecuente es la intimación de pago, que justamente ustedes ya saben, es unilateral y se dispone sin escuchar a la otra parte. Entonces, la intimación de pago en el 99,9% de los casos en los juzgados empieza con una solicitud de intimación, un decreto del juez que hace lugar e intima a la otra parte, y punto, se acabó ahí el proceso. O sea, ya cuando es notificado y vence el plazo de la intimación, ya el actor puede presentar su demanda. No se imaginen que esto pasan años y no es tan largo como se los están imaginando, no sé por qué lo imaginaron tan largo. Y además, acuérdense de lo que vimos primero, la finalidad. Son medidas que son necesarias, o sea, por más que yo esté ansiosa y quiera presentar la demanda, no la puedo presentar porque, por ejemplo, me faltan datos de mi futuro demandado. O, por ejemplo, no sé si heredé o no heredé, necesito que me muestren el bendito testamento para ver si heredé al vecino que me quería mucho. Y bueno, y murió. Entonces yo necesito, porque si no, estoy entablando una demanda sin tener los datos que ustedes cuando vean demanda van a ver que el legislador le exige a ustedes tener determinados datos de su demandado y de la pretensión y especificar un montón de cosas, que ahí van a cerrar esta clase y van a decir, con razón la profe nos explicó las diligencias preparatorias que tenían tal o cual finalidad, porque ustedes van a precisar datos que obtienen con estas diligencias, los van a precisar en la demanda. Y no van a ser, como hacen algunos abogados, burros, porque hay que decir las cosas como son, como mi mentor, el profesor Luis Simón, no van a hacer presentar, por ejemplo, demandas incompletas. Demandas que les faltan datos, que ustedes los van a ver cuando vean demandas, de que el 117 les exige a ustedes, los graba con la carga procesal de explicitar determinados datos. Y si ustedes no los tienen, no le tienen que ir a presentar la demanda al juez y que el juez los tenga que observar, o decirle al juez, bueno, no sé esto. No, bueno, el legislador te dio el instrumento de las diligencias preparatorias, anda y fíjate. ¿Quién es, por ejemplo, quién está ocupando el bien? No sabés a quién tenés que desalojar porque no sabés quién está ocupando, y bueno, pedí una inspección judicial para identificar quién vive, por ejemplo, para que sepan. Después ustedes van a ver que van bajando a tierra. Una cosa importante que les decía, va en consonancia con todos los principios del CGP que han visto,
es el deber de colaboración y la carga de la comparecencia que tienen las partes de audiencia. Esto específicamente lo establece el 310.2, que dice, si el peticionante no concurriera a la audiencia, se lo tendrá por desistido de su petición con costas y costos a su cargo. O sea, gravísimo. Salvo si la inasistencia debiera a causa mayor justificada, en cuyo caso podrá postergarse la audiencia por una sola vez. ¿Tá? Después el punto 3 establece, si la parte contra quien se pidieren las medidas no compareciere, salvo causa, fuerza mayor justificada que habilitar la postergación de la audiencia por una sola vez, se cumplirán las diligencias posibles de realizarse sin su presencia. Si así no fuere, el tribunal podrá imponer sanciones culminatorias al omiso cuando, además de no concurrir, no cumpliere con lo que se hubiera ordenado. Por ejemplo, le intimaron a agregar un documento. En todo caso, su no comparecencia permitirá tener por cierto los hechos afirmados por el peticionante en todo cuanto no resultaren desvirtuados por la prueba del proceso principal. O sea, grábense esto, acá tenemos consecuencias procesales que se dan en sede de diligencias preparatorias, pero salpican al proceso posterior. Porque a mí, yo no cumplo con la carga de asistir a esa audiencia, yo soy la futura demandada y no cumplo, y, como dice el artículo que acabo de leer, la no comparecencia injustificada va a tener por cierto los hechos afirmados por el peticionante. ¿Tá? Y eso va a pasar en el proceso posterior. ¿Tá? Si la diligencia, dice el 310.4, si la diligencia se dispusiere, a pesar de la oposición de la parte contra quien se hubiere pedido, las costas y costos serán por su orden, salvo que dicha oposición demostrare malicia que merezca la nota de temeridad que pospusiere en forma indebida y prolongada el cumplimiento de lo solicitado. O sea, acá habla de la regla general, que las costas y costos con las conductas, si las dos partes se portan bien y todo va normal, en todo proceso se dividen por su orden, pero acá es un típico ejemplo donde el legislador prioriza y deja una huella marcada del principio de buena fe, ¿tá? Y del litigar con lealtad que establecen los primeros artículos de nuestro CGP. Porque si la oposición, cuando a mí disponen una diligencia preparatoria con citación y yo me opongo, ¿tá? Con malicia, que merezca la nota de temeridad, ¿tá? O sea, tiene que ser una malicia calificada, se me pueden condenar con costas y costos. Entonces, esto es algo importante en la norma, y es algo que hace a lo que yo les hablaba de la carga de colaboración con la medida y del deber de lealtad y buena fe que tiene que tener todo litigante en todo proceso. Pero acá el legislador se encarga además de establecerlo expresamente. Bueno, esto es todo por hoy. Si tienen alguna duda, otra vez puse Selva, que es proceso originario y es proceso ordinario. Sí, Álvaro. No, yo iba a preguntar, ¿es sucesorio esto en el caso que, por ejemplo, fallezca la parte? ¿Cómo? Si se pasa, por ejemplo, el padre que debe, se pasa a los hijos, o eso, y fallece el padre, por ejemplo. No te entiendo la pregunta. No, por Explícame. ejemplo, usted habló, por ejemplo, una deuda, ¿no? Y en el caso que fallece la persona, ¿es sucesorio? ¿Se pasa todo esto Bueno, a...? eso en realidad es una pregunta más que hace al derecho sustancial, ¿tá? Que es el derecho sucesorio. Te la evacúo porque interviniste. En realidad no hace el derecho procesal en sí, pero cuando uno, o sea, cuando hay un causante, cuando alguien muere, los legítimos herederos, que uno de ellos son los hijos, heredan, como se dice normalmente, se transfieren, adquieren los derechos y también las obligaciones que tenía ese causante. Sin perjuicio de eso lo van a ver en derecho civil, en familia, porque van a ver que hay otros mecanismos legales donde, que permiten a quien hereda, digamos, simplemente o sea, aceptar esa herencia bajo beneficio de inventario, que es un instituto que lo que hace es decir, bueno, que las deudas de este acervo sucesorio se paguen con los bienes que componen el mismo acervo, y no se me transfieran las deudas. ¿Tá? Pero eso ya les digo, es una consulta más de derecho sustancial. ¿Alguna duda que tengan? Profesora,
En cuanto Sí. a para comprar el Recording código stopped. general del proceso. He Para visto que comprarlo. sí, porque evidentemente en la prueba final y todo lo demás, si bien los tenemos en formato digital, evidentemente no vamos a poder estar con el teléfono en la mano para ver alguna norma si tenemos alguna duda, ¿verdad? Evidentemente que no, sí. Claro, entonces he visto que hay varias ediciones, entonces estoy media perdida en cuál sería el mejor. Yo el que recomiendo, porque es el que uso, digo, simplemente, es el de Fundación, que es el comentado por Uriarte y demás, la última versión, por supuesto. Siempre ustedes tienen que comprar el código actualizado, ir a la fundación y preguntar el código actualizado. Pero tengo entendido, y usé cuando era estudiante algún código de ellos, que el SED también tiene códigos. O sea, lo importante del código es que está actualizado, punto. Sí, Sí, pero yo tengo el del el SED. CEL no tiene, no, escribí la otra vuelta del CED y no tenía, estaban agotados. Bueno, está, pero en algún momento les tiene que llegar, supongo. Sí, supongo que sí. Ta, Y no si sabía no, si si no servía. se puede comprar el de Uriarte porque es muy caro, lo que sea, agarra e imprime del INPO el código y le pone un rulito y quedó el código. Ta. No, una cosa que les recomiendo para la vida, porque a mí me pasa y más que ese jueves me vivo mudando, es los códigos en realidad en la vida traten de usarlos digitales, porque el INPO nos da la garantía de que está actualizado, para empezar y eliminar un poco el papel. Y además no inviertan mucho, porque ustedes hoy compran un código y probablemente de aquí a que se reciban haya tenido 400 modificaciones, actualizaciones de leyes. Entonces, yo de estudiante creo que tengo desde que empecé la carrera hoy, no sé, 6 CGP. Claro, Y sí, conservo sí. uno porque lo tengo autografiado, pero y dedicado porque me lo regalaron por cariño, pero ya lo tengo desactualizado. Sí. Claro, sí, yo los tengo todos todo eso lo tengo todos en formato digital, que Claro. también el INPO también los dejó, hubo un periodo que dejó de verdad. descargar gratis y aproveché también ese periodo y lo descargué. Claro, ¿está? Pero yo por el tema de las instancias de evaluación. Claro. Pero si usted lleva un código impreso en hoja, no va a pasar nada. Digo, que no copien, primero que confiamos en los estudiantes, porque bueno, si son estudiantes de facultad no van a andar copiando, haciéndose trampa en solitario. Pero además, digo, es lo mismo, un código impreso, encuadernado, comprado en FCU, en el CED es lo mismo. Sí, Pablo. Gracias. No, por No, nada. que está una aplicación que se llama CADE, para el celular, en donde tenés todos los códigos, y lo tenés en el celular. Está Y tiene un bueno, buscador, digo, se descarga de ahí del Play Store. El tema del celular, bueno, en un parcial complicado. No, para el parcial no, digo para tenerlo actualizado, que también está actualizado. Sí, para tenerlo para las clases, sí. Bueno, ¿alguna duda más? O los libero para que vayan a disfrutar su fin de semana. No sé, Bueno. yo tenía una pregunta, no era Magali. sobre lo que dimos hoy, pero no sé, me dio curiosidad saber si hay algún tiempo límite de lo que puede durar, o sea, una audiencia preliminar. En algún lado dice que no puede durar más de tantas horas, o no sé. No, nunca me habían hecho esa pregunta, pero no, digo, en general, si dura más. Sí, lo que puede suceder es que si se excede en el horario de, por ejemplo, empieza a la 1 la audiencia y son las 6 de la tarde y no terminaste la preliminar, que va a ser la peor de tu vida, porque nunca he visto una preliminar tan larga, pero puede pasar. Lo que podrá pasar es que se prorrogue para la continuación de la audiencia otro día, porque obviamente se terminó el horario hábil. O también, eso sí me ha pasado en audiencias complementarias, de que las partes y el juez y todo decidimos quedarnos fuera de horario y continuar, por ejemplo, cuando hay declaraciones de testigos, los testigos ya están ahí. Pero no hay un tiempo de cuánto debe durar establecido en el CGP. Eso no hay. Profe, yo he visto gracias. en audiencias penales que hacen tipo receso, como que se prolongan mucho Claro. y hacen un receso de tanto Bueno, minuto, pero por eso hora, lo mismo, que sea, y después las siguen. audiencias penales hoy día
Lo que sucede es que los juicios orales, que ustedes lo van a entender cuando estudien el CPP, los juicios orales son una estructura procesal donde todo se oralizó, donde todo tiene que suceder en el día que se cita a la audiencia de juicio oral, entonces son eternas. ¿Sí? Silvia. Silvia No, es Lema. una pregunta para el profesor. No sé Bueno. si se encuentra. Sí, estará por ahí. Decime. Yo le mandé un mensaje por Eva, profesor, con respecto a unas constancias y no se las pude subir a Eva porque no lo permite. Es sobre una optativa que estaba haciendo que se superponía por un leve Está tiempo bien, mensaje, con esta materia. está bien, mensaje, te voy a responder. Está perfecto, gracias, profesor. De nada. Bueno, chicos, que pasen bien. Gracias, Germán. Muchas Germán, gracias. perdóname. Muchas gracias. Germán, consulta. El miércoles a las Sí. 9, ¿no? A la hora de clase. A la hora de clase, recuerden Ah, enviarme lo que van a hacer y los nombres de los integrantes de los grupos. Bien, bien. Buen fin de semana Buenas para todos. noches a todos. Fin de semana, profes. Chao, chao a todos. Chao, buenas noches.